Mismo es para mí un honor presentar a un amigo de la casa, el gran Gilberto Aranda. ¿Cómo le va, Gilberto? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y además creo que tenemos que extraer de alguna manera lecciones de lo importante que el Capitán América no se quede en el pasado porque puede crear consecuencias multiversales como algunas de las cuestiones que vamos a hablar eh, a continuación. Sí, digamos que el Capitán América literal está en una avanzada por volver, por retornar. El Capitán Monroe se va a terminar llamando acá a 2 meses. Bueno, Gilberto, primero comentarte que el otro día te vi en TVN, como esperando lo que pasaba en Venezuela, y todo lo que ha pasado en Venezuela ha sido como en cámara lenta, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que estamos hablando ya de un periodo que se ha prolongado desde ese anuncio en agosto de el incremento de las recompensas por el liderazgo venezolano y que además a partir de septiembre, o sea, ya estamos hablando entre 4 y 3 meses, se agregó esta flotilla eh, hoy día denominada Lanza del Sur. Por lo tanto, me parece que el presidente Trump ha hecho una apuesta que muy, muy alta. Hoy día es muy difícil que retroceda al mismo tiempo que avanzar con algún tipo de intervención podría salir muy caro. Cuando me refiero a caro, no me refiero solo en términos económicos, sino que además lo que puede significar en costo de vidas humanas. Así que sin duda esto lo coloca en un plano complejo. Lo que entiendo se está tratando de hacer a través del bloqueo económico es subir la apuesta sin la intervención directa para de alguna manera propiciar el paso al costado de Nicolás Maduro. Pero eso pues no está ocurriendo, así que seguimos en esta tensión prolongada durante ya, como digo, varios meses y más bien lo que hemos visto es que Nicolás Maduro esta semana ha tenido un tiempo muy dinámico donde hace gala de su capacidad de sobrevivencia. Eh, y uno podría sospechar que podría pasar algo acá 48 horas o Navidad es tiempo de tregua para los ejércitos norteamericanos. Bueno, la verdad es que más allá de que hemos tenido casos de treguas como la de 1914 en las trincheras, donde los ejércitos enfrentados entre sí decidieron por sí mismos, más allá de lo que decían los generales, conmemorar la Navidad. La verdad es que hemos tenido otras confrontaciones donde Estados Unidos ha sido protagonista eh, en pleno época navideña, como lo que fue la invasión a Panamá en 1989, que ocurrió el 20 de diciembre y se prolongó hasta fines de enero. Así que esto podría pasar en cualquier momento, no lo descarto, pero a mí me parece que lo que hoy existe es un pulso por intentar presionar a Nicolás Maduro para que dé un paso al costado, lo que no ha acaecido ni siquiera con este bloqueo económico que implica cortar parte de los suministros a Venezuela y claramente lo coloca en una situación muy difícil. Frente a eso, ¿qué hace Nicolás Maduro? Pues sale a las calles, habla con la gente, se permite también eh, hacer reflexiones sobre otros temas. La verdad es que intenta mostrar una aparente sensación de tranquilidad más allá que la tensión es lo que marca el día a día en esta sección del Caribe. Vamos ahora, Gilberto, después de pasar por Venezuela, uno de los temas del año, hablar de la agenda del presidente José Antonio Cast, quien da señales de las prioridades y estrategia del próximo gobierno. Va camino a Ecuador. ¿Cuál será su posición frente a una intervención en Venezuela? ¿Quiénes son los nuevos aliados internacionales de Chile en esta conversación? ¿Hay anuncios de un acuerdo, de un corredor humanitario entre Chile y Ecuador? ¿Existe una experiencia, algo así? ¿Sabes qué? Te cuento una cosa, estuve viendo el otro día una serie que se llama Pluribus, que está en Apple TV. Y un tipo que de pronto empieza a subir desde Paraguay para llegar a los Estados Unidos. Y va por tierra y se ve la selva. Entonces uno se imagina muchas imágenes a la hora de pensar en corredor humanitario. ¿Qué es? ¿Cómo funcionan? Ayúdame a entender. Bueno, tocaste varias aristas, desde luego decir que estamos hablando en primer lugar de un liderazgo del presidente electo que
podríamos decir, da señales de una diplomacia anticipada, con un estilo directo, con visitas a jefes de Estado que son afines, lo que hace que no sea tanto el cambio. ¿Te das cuenta? Yo sé que el foco está puesto en las visitas y yo considero que las visitas, por ejemplo, a Argentina siempre son importantes, entonces eso hay que saludarlo. Pero hoy día estamos hablando de, además de aquello, de visitas a jefes de Estado afines como Ecuador y otros. Por lo tanto, el contexto, podríamos decir, de una ola en las antípodas de lo que fue la ola rosada hacia el año 2000 o el cambio de siglo, el contexto le es propicio al presidente electo para poder de alguna manera darnos un anticipo de lo que va a ser su estilo y sus prioridades. Sus prioridades que están, por lo que dijo en el debate, en el programa no habían muchas señales de política exterior, pero nos dijo sí, en cambio, en el debate que él estaba a favor de lo que estaba haciendo Estados Unidos y lo que en el Caribe, y por lo tanto podemos pensar, colegir que va a haber un alineamiento geopolítico bien importante ahí y que además va a tener un nuevo brío las relaciones con diferentes estados afines en el área. Para mí, la mayor novedad, siempre en este sentido, sería no solamente este gobierno electo, sino que los anteriores siempre cruzaran, ¿no?, el río político-ideológico y más bien ensayaran aproximaciones con gobiernos que no necesariamente son afines. Eso es lo que siempre esperamos para poder estructurar una identidad regional mucho más delineada. Y finalmente lo que me dices del corredor humanitario, desde ya decirte que han existido corredores humanitarios en otras condiciones, eh, eh, pero claro, lo que estamos hablando ahora, y eso sí me parece muy importante si se logra, es cooperación internacional en temas intermésticos. Cuando digo intermésticos me refiero que son temas domésticos e internacionales. La migración es un tema que vivimos domésticamente, pero que tiene su origen más allá de la frontera y por lo tanto tiene ese componente que requiere coordinación, diálogo, apertura con otros gobiernos, más allá de decir en la campaña que va a ser expulsado una cantidad de personas en situación irregular, de migración irregular, lo que sí puede hacer un giro importante, y en ese sentido hay que decir que es meritorio, el poder dialogar con los países fronterizos para intentar de alguna manera facilitar los flujos si en algún momento ocurriera en forma evidente, por ejemplo, hacia el norte, si un grupo humano decidiera volver, por ejemplo, a Venezuela. Por lo tanto, este corredor humanitario significaría permitir que varios gobiernos se coordinaran, como Chile, como Bolivia, como Perú y Ecuador, para, de alguna manera, en estricto control, permitir esta ola de regreso. Ahora, yo también tengo que decirte que esta ola es bidireccional, si hay un cambio de gobierno en Venezuela, vamos a tener una ola que va hacia allá, o una corriente migratoria que va hacia allá, pero sí estamos hablando de una intervención muy cruda, vamos a tener gente presionando para instalarse en estos países, entonces Sí, yo ahí transitar e Gilberto, instalarse. permíteme hacerte dos apuntes. Quien puede estar en desacuerdo conmigo, el experto eres tú. El primero es que nada garantiza que una invasión norteamericana pueda terminar con el régimen de Maduro en 72 horas. Y con eso que la gente en masa vuelva. Eso no está garantizado. Muy por el contrario, si tú vas, invades un lugar y de pronto te encuentras con que hay un régimen y gente que está vinculada a ese régimen, ponte en un segundo o tercer nivel, esa gente escapa. Entonces, nada te dice de que esa gente no termine yéndose a otros países de América Latina en forma masiva. Segundo, las personas que dicen, ok, vivo en un país de manera irregular, o ya no me gusta cómo me tratan en este país, que puede ser un gran motor para que te vayas de un lugar. No tengo oportunidades, etcétera, etcétera. De pronto mira y dice, bueno, pero voy a esperar que se relaje un poco la cosa. Entonces yo lo que creo es que hay como una especie de dinámica muy trampista de solución rápida y estética que no termina siendo profunda. Entonces, yo no sé, Gilberto,
No conozco las condiciones, por ejemplo, los colombianos. Sería interesante saber cómo están los colombianos con respecto a sus vecinos, eh, para poder entender qué podría llegar a pasar en un escenario X. Porque hasta el momento, claro, todo el mundo, como, perdón, Gilberto, y no lo digo por ti, pero es como el mundo de fantasía de las cartas al director y de las páginas editoriales del Mercurio, donde todo se soluciona escribiendo. No pasa eso en la vida real. La vida real es mucho más compleja. Y bueno, de luego, respecto a la primera situación, si tú te fijas lo que yo mencioné, fue que si hubiese un reemplazo, un cambio de gobierno. Esa idea no estaba sustentada sobre la premisa de que hubiera una intervención y un rápido cambio de gobierno, sino que si, más bien, para ser más explícito, si producto de las presiones, el gobierno de Maduro, que es difícil, se venga a dar un paso al costado bajo una forma de transición híbrida o transición pactada, que sí ha ocurrido. Eso no es ciencia No, ficción, claro. no es literatura ficción. Eso ha ocurrido en otras partes y en otros lugares en Chile, donde hubo una transición pactada, donde quien detentó el poder político en forma dictatorial, a continuación pasó a ejercer un cargo crucial como es la comandancia en jefe del ejército. Eso ya pasó y probablemente una garantía de ese tipo podría abrir alguna compuerta de diálogo en, en Venezuela, algún tipo de cohabitación a la espera de elecciones efectivas, no como el fraude que hubo, para elegir un gobierno completamente legítimo. Pero se necesita un periodo de transición que ese sí podría provocar, en mi opinión, que personas de Venezuela, por ejemplo, eh, pudieran ir hacia su país de origen. Yo quiero comentarte que yo conozco venezolanos y venezolanas que literalmente viven con la maleta, ¿ah? Que están esperando el momento para regresar. Es cierto que hay muchos que se han adaptado, han echado raíces, pero también están quienes añoran permanentemente su tierra. Y están quienes viven las dos opciones, ¿no? Adaptarse, hacer aquí un nuevo hogar y añorar, que es una situación bien compleja. Entonces, yo no descarto ese flujo, eh, pero claro, una situación de intervención directa, lo que podría más bien traer, me refiero a misilazos de Estados Unidos sobre territorio venezolano, ¿no? Eso sí podría traer un flujo inverso. Por lo tanto, estamos en un momento de hipótesis bidireccionales de flujo. Y en ese sentido, yo concuerdo en esa segunda parte contigo cuando dices que puede más bien sacar a gente, expulsar a gente que cada vez se siente más intimidado por lo que está ocurriendo. Respecto a Colombia, decirte que Colombia, que ha tenido una relación histórica con Venezuela, son vecinos, tal como se ha señalado en estos días, parte del mismo proceso de emancipación, etcétera. Colombia durante mucho tiempo envió, o no envió, sino que gente de Colombia decidió radicarse en Venezuela. Eso era, podríamos decir, la tónica durante varias décadas, pero en los últimos años, la última década, hemos tenido un movimiento al revés y hoy día Colombia alberga más de 3,5 millones de venezolanos, un flujo enorme que supera al de Perú y al de Chile, que le continúan en número, ¿no? Junto con Ecuador. Así que la situación es compleja y yo diría que cree que estamos en un punto donde puede haber flujo en distintos sentidos y claramente decirte que lo que hoy día presumimos es que la situación también se ha congelado en el Caribe, la intervención de Estados Unidos, porque hay de alguna manera muchas dudas y riesgos con el día después de la intervención, por todo lo que puede ocurrir respecto al desgobierno en Venezuela y un cuadro de inestabilidad general, al menos en la zona inmediata de Venezuela. Oye, Gilberto, el Mercosur como bloque, a propósito del conflicto Milei y Lula, ¿tiene futuro? Bueno, durante mucho tiempo se dijo que Mercosur era, y lo sigo pensando, uno de los proyectos que logró avanzar de manera más decidida desde su creación hacia probablemente una unión aduanera imperfecta, con un mercado común específico, pero claramente ese impulso que significó transformaciones a través de su historia, a partir de mediados de la década pasada ha tenido
serias dificultades con el advenimiento de este mosaico, no solamente en América Latina y Sudamérica, sino que en el propio Mercosur, donde sus liderazgos muchas veces están, o los dos países más relevantes, están desencontrados en su línea política. Eso ha pasado respecto a Argentina y Brasil, lo que ha de alguna manera colocado ripio sobre el entendimiento. El que tenemos reciente, ese encuentro al que mencionas probablemente, o el que estás pensando más que mencionar, la 67 reunión del Mercosur en Brasil, fue otro espacio para escenificar este profundo desacuerdo entre el presidente de Brasil, Lula, y el presidente de Argentina, Milei, lo que complica la relación, pero yo además te agregaría que también el acuerdo Mercosur-Unión Europea ha sido postergado, lo que además complica más la situación. Sabemos que Italia y Francia dijeron que todavía no firmaban por las secuelas que puede tener un acuerdo sobre lo que es la agricultura de sus países, y esto por lo tanto hace que el Mercosur no esté viviendo un momento bollante, sino que con muchas dudas. Sin embargo, también tengo que decirte que han habido otros momentos complejos, al menos desde hace una década, cuando, por ejemplo, estaba Bolsonaro y Macri en las jefaturas y también se complicaba el diálogo. Gilberto, finalmente estamos ya camino a 2026. Indudablemente Donald Trump ha tenido un año realmente sorprendente a nivel de política internacional. Han pasado cosas que siguen siendo lamentables, como lo que sucede en Gaza. Y por supuesto, estamos todos atentos a cómo Estados Unidos mira a América Latina. ¿Qué otro ítem es importante tener en el mapa para el año que viene? Respecto a Estados Unidos, Al mundo. bueno, desde luego lo que ha pasado con Estados Unidos ha sido súper interesante respecto a que de ser el defensor o al menos garante del sistema multilateral en el globo, ha pasado a ser no solo su detractor, sino que más bien a inutilizarlo. Este sistema multilateral que fue creado a imagen y semejanza de Estados Unidos a partir del año 45. Entonces ha sido un año desde ahí completamente distinto. Lo mismo que la palabra más utilizada probablemente este último año, que fue elegida arancel, también en una contracorriente lo que fue la política de Estados Unidos en las últimas décadas y más de medio siglo, ¿no? Del libre comercio. Han habido muchos cambios. Eh, lo que sí no ocurrió es que la guerra en Ucrania no terminó en 48 horas, como todos decíamos, en la campaña se pueden decir muchas cosas, y el conflicto de Gaza que mencionabas, pues es un desangre episódico que prosigue, ¿no? Hubo mucha parafernalia en Egipto, pero ese conflicto ahí está. Lo que tenemos para el 2026 es que me temo que en Gaza, por ejemplo, la situación va a ser muy compleja, además donde el escenario Cisjordania, a veces secundarizado por la prensa o por quienes incluso hablamos de estos temas, va a adquirir un papel crucial. Es probable que Netanyahu, que ya logró algunas condiciones mínimas e incluso pactadas en este acuerdo, ahora esté absolutamente determinado a concentrarse en Cisjordania bajo otras coordenadas, pero finalmente ahí, con más asentamientos, por ejemplo. La guerra en Ucrania entre Rusia y dicho país por el momento prosigue, hay tratativas, pero lograr un acuerdo y esa cuadratura del círculo, por decirlo de alguna manera, entre, entre Rusia, Ucrania, más Estados Unidos y Europa, no ha sido nada fácil y todavía veo que hay obstáculos. No me atrevería a decir que es inminente, aunque como casi todo no lo descarto, y bueno, vamos a ver cómo también sigue avanzando este conflicto en aguas del Caribe, sin olvidar la confrontación titánica de los dos grandes poderes económicos, esa confrontación casi en las sombras, este torneo en las sombras a veces, porque es matizado por encuentros entre las dos principales economías, Estados Unidos y China. Vamos a ver cómo avanzan esos proyectos que a mí me parece que tienen mucho de una bipolarización global armada, no de guerra fría, pero los bloques se están constituyendo, se están armando, van adquiriendo de alguna manera nuevos aliados, y no puedo dejar de hablar, de decir, perdón, que lo más sorprendente fines de año es como la doctrina Monroe
ha resucitado completamente y Estados Unidos, a la vez que va relajando su presencia en otros espacios, ha decidido reconstituir su esfera de influencia tradicional en las Américas o lo que llama su hemisferio. Gilberto Aranda esta mañana con nosotros para entender este mundo agitado. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ustedes y que tengan felices fiestas.